¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Saludos amigos, ¿quién es quién? Por Luna TV, canal 25. Como siempre, las gracias a esos televidentes fieles, fijos, con quién es quién. Si yo no lo digo, me muero. Si yo no lo digo, me da una vaina aquí en el aire y me muero. Yo me muero si no lo digo. ¿Y qué es lo que yo... El calentón que tiene en el gobierno el embajador dominicano en el Vaticano. El ex PLDista, el ex diputado de Santiago, Víctor Suárez, el gallero Víctor Suárez, tiene un calentón en el gobierno. El sicario blanco tiene un calentón en el gobierno. ¿Por qué? Porque lo están acusando, lo están señalando a él, al embajador Víctor Suárez en el Vaticano, de ser el chivato, el lobista que se fue al medio, al periódico del Vaticano, al Vatican News, que fue él, Víctor Suárez, que le dio los datos al Vatican News para que hiciera esa publicación en contra del país y defendiendo a los haitianos. Que yo dije ayer y yo lo retengo, ahí hay cosas que son ciertas de lo que dice el Vatican News. Ahora bien, que esos datos se lo diera el embajador en el Vaticano, Víctor Suárez, que sea un embajador el que dé esos datos, es una traición a la patria. Eso es una traición a la patria. Y ande ese murmullo, y ande ese cuchicheo en los pasillos del Palacio Nacional, y los PRMistas así ardiendo en candela con Víctor Suárez, porque es a él que están acusando. Los del gobierno, los del PRM, están señalando, están acusando a Víctor Suárez como la fuente, como el informante del Vatican News. Y que a Víctor Suárez lo mandaron empresarios locales, mandaron a Víctor Suárez a que fuera al Vatican News a decir esas cosas contra el país, contra los dominicanos. Y usted podrá tener las posiciones que usted quiera. Yo tengo posiciones, pero yo nunca tendría una posición contra el país. Contra el país. Pero léanse a Leonel Fernández esta semana. ¿Y qué acaba de decir Leonel Fernández? Que ante el caos que hay en el país, que las más de 200 bandas tienen el control de Haití, ante ese caos que hay en Haití, nosotros los dominicanos lo que tenemos que estar unidos y tener una sola, una única política frente a Haití. Entonces aquí los líderes se ponen de acuerdo, se sientan el presidente Luis Abinader, se sienta Leonel Fernández, se sientan Danilo, se sientan Hipólito, ponen sus diferencias aparte por el país a buscar una solución única, a unir criterios, posiciones, a abrazarnos para defender el país, para tener una única política y un solo discurso ante el tema haitiano. Entonces, mientras aquí se hacen esos esfuerzos, el embajador Víctor Suárez anda sapeando en el Vatican News.
Delvis, y las pruebas. No soy yo que lo estoy denunciando. Este es del gobierno que hay un cuchicheo. Este es del gobierno que hay un enojo con Víctor Suárez. Y hay gente ya diciéndole al presidente Luis Abinader, pidiéndole al presidente Luis Abinader un decreto que destituya a Víctor Suárez. Gente con peso en el PRM y en el gobierno, pidiéndole el decreto al presidente Luis Abinader para que ruede la cabeza de Víctor Suárez, el gallero, que fue y nos apió ante el Vatican News para un artículo en contra del país. De esas campañas que siempre se montan en contra del país a favor de los haitianos. Que repito, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que dice el Vatican News. Ahora yo pudiera decirlo y puedo dar una opinión. Quizá me luce a mí, pero a un embajador, a un representante de este pueblo ante el Vaticano, ir allí a un medio a sapear al país, a una campaña, porque él sabe que eso es una retórica, una campaña contra el país. Eso a un embajador no le luce. Delvis, y tú estás dando como un hecho que fue Víctor Suárez. No lo estoy dando como un hecho. Ahora, el enojo que hay en el gobierno con Víctor Suárez es un hecho. El enojo que hay con él en el gobierno, eso es un hecho. Eso no está en dudas. Y en el gobierno no van a empezar a señalar a una gente si no hay pruebas. Si no hay pruebas de eso. Además, ¿cómo el Vatican News obtuvo la información? Tuvo que haber sido alguien allá. ¿Y quién es el que está allá? Nuestro embajador, el gallero Víctor Suárez, el sicario blanco. Ese es el que está allá. Para las 5:30 de la tarde de hoy, un plantón frente a la gobernación de Santiago, un plantón en defensa del río Naranjo, un plantón en contra de la Barrigol. Ya no se llama Barrigol, ahora tiene otro nombre. Déjeme buscarle el nombre porque la Barrigol ahora se cambió el nombre. Ya el plantón no es contra la Barrigol, es contra Barry Mining Corporation. Entonces, la Barrigol, que se cambió el nombre a Barry Mining Corporation, este plantón para que se vayan ya del país, para que salgan de ahí del río Naranjo, para que salgan de Zambrana, para que dejen de matar gente en Zambrana. Ya basta de la Barrigol. Entonces, esta tarde, a las 5:30 de la tarde, frente a la gobernación, ahí, frente al Parque Duarte, un plantón contra la Barrigol. Delvis, ¿y por qué frente a la gobernación? Si la gobernadora, nada que ver. La gobernadora que es una gestora y una trabajadora incansable. La gobernadora, no hay en Santiago 3 funcionarios como la gobernadora doña Rosa Santos. No hay 3 que trabajen más que esa. Es más, yo me voy más lejos. La que más trabaja en Santiago es Rosa Santos, por encima de cualquiera. Y si usted quiere etiquetarme a mí de lambón de Rosa Santos, pues póngame en el grupo de los lambones de Rosa Santos. Pero para mí es la que más trabaja. Ahora bien, esto no es un plantón contra Rosa Santos. Lo que pasa es que hay que buscar un símbolo, una edificación, una estructura con un peso para que el mensaje le llegue al gobierno. ¿Y cuál es ese símbolo
¿Cuál es esa estructura en Santiago? La gobernación de Santiago. Lamentablemente, no es contra la gobernadora, es contra lo que representa ese edificio. Prácticamente un monumento aquí en este pueblo. Entonces, un plantón a las 5:30 de la tarde, señor director, ponga el flyer, a las 5:30 de la tarde, frente a la gobernación, un plantón contra la Barrigol para que se vaya del río Naranjo, para que deje de matar los árboles del río Naranjo, para que se vayan de Zambrana, para que no intenten, no, ya han matado los árboles ahí, para que no continúen con las intenciones de crear ahí, de hacer ahí una presa de cola, una letrina para echar todos los desperdicios tóxicos y almacenarlo ahí en esa letrina. Y que esos desechos tóxicos se van a evaporar, se van a ir a las nubes y lo que va a llover es cianuro. Pero no va a llover cianuro solamente en Zambrana o en Cotuí, va a llover cianuro en todo el territorio nacional, porque ahí en Zambrana nacen ríos, hay alvenas inclusive del río Ozama. No se crean que eso nada más le hace daño a los que viven en Zambrana, que viven en Cotuí, en Sánchez Ramírez. No, nos hace daño a todos. A todos. Entonces, por eso el plantón hoy, frente a la gobernación de Santiago, frente a ese símbolo, un plantón contra la Barrigol y contra el gobierno. ¿Y por qué el gobierno? Porque todo esto está ocurriendo por un decreto que emitió el presidente Luis Abinader en el 2022, donde le da la potestad, la autoridad a Barry Money Corporation de realizar esa matanza que está haciendo en Zambrana, en el río Naranjo, provincia Sánchez Ramírez. Yo no creo que pueda estar en el plantón porque ya tengo un compromiso previo, pero yo invito a los santiagueros a estar presentes en ese plantón contra la Barrigol. La orden de los jesuitas, que es una orden dentro de la Iglesia Católica, los jesuitas están condenando las repatriaciones masivas que se están haciendo y las acciones indebidas que hace la Dirección General de Migración. Los jesuitas siempre han sido defensores de los haitianos aquí en el país. Los jesuitas han sido defensores de los haitianos, defensores de las minorías, vamos a decir así. Todo lo que sea minorías, los jesuitas siempre han sido defensores, siempre han tenido esa bandera. Y dentro de la iglesia, los jesuitas, usted lo identifica fácil, los jesuitas, siempre andan tirando piedras y andan con una barba y un pajón. Esos son los jesuitas. Esos son los jesuitas. Usted lo identifica, pero hacen una labor que no lo hace el resto de la Iglesia Católica. El trabajo con las comunidades que hacen los jesuitas no lo hacen las otras órdenes dentro de la Iglesia Católica. Aunque yo no esté enteramente de acuerdo con esa posición, pero ellos están llamando a una política humanitaria, una política migratoria humana. Sí, porque el gobierno, el Estado Dominicano puede realizar las acciones que está ejecutando, las pueden hacer, pero dándole un trato humano a los haitianos. Oye, no son animales.
principalmente esas parturientas, vamos a darle un trato decente. Oye, no se metan en las casas de los haitianos a las 3 de la mañana a tratarlos como ladrones, a robarle a los haitianos, a violar las niñas haitianas, que ya hay casos aquí de violaciones, porque también le violan las niñas. Y entrar como ladrones a las 3 de la madrugada, o irlo a buscar a su área laboral, a su trabajo. Ay, yo creo que hay otras formas. Entonces, puede el gobierno dominicano, el Estado, ejecutar su plan migratorio. Pero los jesuitas tienen razón cuando dicen que se puede hacer un plan migratorio humano, más humano, porque son seres humanos. Y los haitianos, ¿qué culpa tienen esos infelices de que en su país la clase gobernante sea un grupo de ladrones que se lo lleven todo? ¿Qué culpa tienen esos infelices? Ellos no están obligados a morirse de hambre de aquel lado. Nadie está obligado a morirse de hambre. Tienen que cruzar para acá para sobrevivir. Yo como padre lo haría. Usted como padre lo haría. Usted no va a dejar que sus hijos se mueran de hambre por usted no cruzar el masacre a pie. Usted no va a permitir eso. Entonces, eso es lo que hacen los haitianos. Y hay que valorar esa parte, hay que ponerse ahí en el lugar de los haitianos. Y estas redadas y estos operativos de la Dirección General de Migración se alejan del trato humano que deberían tenerle a los haitianos. Y yo hablo de haitianos, yo no hablo de inmigrantes porque a los otros inmigrantes no se le da el trato que se le da a los haitianos. Aunque estoy viendo con preocupación, con mucha preocupación, el trato que le estamos dando a los chinos. A los chinos. Parecería que quieren igualar a los chinos con los haitianos. Y los chinos aquí, que crean sus empresas, que ellos mismos se dan sus préstamos, que ellos hacen sus esfuerzos, que se convierten en comerciantes. Los chinos son una realidad aquí, los comercios chinos. Y si han desplazado a los comerciantes dominicanos, no es culpa de los chinos, es culpa de los comerciantes dominicanos que se han dejado desplazar porque no se han actualizado, no se han adecuado como si lo han hecho los chinos. Y porque no venden barato como venden los chinos. Y porque no tienen los productos que tienen los chinos. Y esa mentalidad de que los chinos ya no sirven, eso es mentira, todo ya se hace en China. Hasta lo que venden los comerciantes dominicanos se hace en China. Entonces yo estoy viendo un trato prácticamente igualitario que le están dando a los chinos también. Y están entrando a los negocios de los chinos y están pateando, están tumbando todo, se le está dando golpe a los chinos. Y eso es una persecución para beneficiar a los comerciantes dominicanos. Que el pueblo dejó de comprarle a los dominicanos porque son estafadores a la clara. A Delvin, los chinos no pagan impuestos. El Estado dominicano lo que tiene que hacer es cobrarle impuestos. El Estado dominicano lo que tiene que hacer es tener las políticas para que los chinos no evadan el pago de impuestos. Pero no iba a maltratar a los chinos. Entonces aquí, como se están maltratando a los haitianos, esa Dirección General de Migración, asimismo están queriendo hacer con los chinos. Que yo le he hecho ya varios llamados a esa embajada china aquí en el país, que tienen que ponerse las pilas a defender su gente, que no lo están haciendo. Y yo eso lo veo con preocupación, porque si no hacen eso a nosotros, y no estamos nosotros todos a una contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el maltrato a los ilegales, a los inmigrantes. ¿Y por qué? Porque tenemos allá dominicanos
Y todos aquí tenemos un familiar allá que está de forma irregular. Yo digo todos, quizás no sea todos, no se puede generalizar, pero la mayoría de los dominicanos tenemos un familiar o un amigo con un estatus irregular en los Estados Unidos. Y nadie quiere que le hagan a su amigo, a su familiar, lo que le están haciendo a los haitianos y a los chinos aquí. Nadie quisiera ver un familiar suyo en esa condición. Nadie. Entonces, lo que usted no quiera que le hagan a usted, no se lo haga usted a otros. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.